Hola, ¿qué tal, damas y caballeros? Sean bienvenidos a este canal. Les saluda Gus Wacker, una vez más compartiendo con todos ustedes un video en el cual vamos a tener el gusto de presentarles un cuerpo de cámara Canon de la línea EOS Rebel letra S, la cual es en formato 35 milímetros y en términos generales está en muy buena condición. Y en este video vamos a ver si realmente funciona tanto en modo automático como en modo manual y otras funciones. ¿Ok? Lo único faltante aquí es el lente adecuado, pero como les digo, este cuerpo de cámara lo vamos a probar y vamos a dejar registrado en este video cómo funciona. ¿Ok? Bien, pues vamos a ver. Estéticamente, como les digo, está muy bien el cuerpo de cámara. Es en formato 35 milímetros. Y bueno, el tema muy importante siempre con las cámaras es la pila. ¿Ok? Hay muchas personas que de repente me han dicho que las cámaras que no funcionan, que no responden. Tema número uno, las pilas, que sea de muy buena marca y 100% nueva. En este caso estamos utilizando, miren, estamos utilizando un battery pack que es la famosa 2CR5 de Panasonic litio. Es una pila obviamente nueva, comprada en Estados Unidos vía eBay. Entonces 100% garantía de que esta pila va a echar a volar ese cuerpo. Ok, entonces siempre colocando las pilas en la posición correcta. Ok, no es de que lo vayan a poner así porque no va a pasar nada. Tiene que ser así, hacia abajo. Cerramos. Ok, y por ejemplo, ahorita el cuerpo de cámara está apagado. Vemos en esta área de la cámara un reloj o una perilla en la cual va a contener varias funciones, entre ellas el lock, que es donde está ahorita bloqueado. Si lo movemos hacia el recuadro verde, que sería automático, ya se va a pintar aquí una información y ahí está. Vemos que el nivel de la, de la pila está al máximo y aquí nos aparece un recuadro ahorita vacío. Si lo cambiamos a lo que es el modo manual, ahí va a aparecer otra información también para aquellos que son expertos en fotografía, y podemos cambiar este valor 125, su máximo son 1000, y bajarlo también hasta llegar a lo que es la función de bulbo. Más adelante le voy a explicar qué es eso de bulbo. Ok, ahí está 250, lo cambiamos otra vez a automático. Y bueno, estando en modo automático, ya con el lente adecuado, la cámara va a hacer los ajustes necesarios precisamente de enfoque. Todo lo que se tenga que hacer ya con el lente correcto lo va a hacer. Ok, entonces bueno, tenemos su botón de disparador. El flash lo tenemos que levantar. Me parece que sí, en este modelo sí. Ahí está. Algunos modelos tienen un botoncito por aquí a los costados o en otra parte. Hay que presionarlo para no forzar esta pieza. Ok, pero en este caso es un modelo que uno lo tiene que alzar. Ahí está listo el flash. Ok, vamos a guardar un momento. El espejo allá al fondo, todo muy bien. Ese espejo pasa esto. Ok, para los que no saben nada de cámaras, observas aquí. Entonces el espejo está inclinado. Lo que entra rebota en el espejo y lo lanza al visor. Entonces es por eso que estamos viendo al frente qué onda con lo que vamos a capturar. Pero insisto, necesitamos el lente correcto para ello. Ok, aquí este botón que se ve a un costado es para liberar precisamente el lente. Se va a bajar este pivotito. Ahí está. Entonces ya se baja ese pivotito, ya puedes girar el lente y extraerlo. Ok, igual cuando lo vas a instalar tiene que estar alineado con el punto rojo. Ok, si es el lente correcto debe tener un punto rojo. Lo instalas, giras, se escucha un lock, un clic, ya quiere decir que ya está bien instalado, asegurado el lente, y ya puedes comenzar a usarlo. Ok,
En la parte superior tenemos aquí una zapata con la cual podemos todavía, a pesar de que tenemos este flash, colocar un flash auxiliar o adicional. Entonces ya con eso podemos también trabajar de esa forma. Bueno, esta perilla ya vimos que es para seleccionar ciertas funciones en los modos manuales, y tenemos también aquí otros botones, ya será en la cuestión de manual, ya para cambiar aquí otras cosas, ¿no? Por ejemplo, a ver, ok, aquí ya está cambiando, porque si no presiono este botón no me cambia esta cuestión de la apertura. Ahí está, ok, aquí, ok. Bueno, a grandes rasgos, entonces vamos a abrir la compuerta del rollo para que vean cómo se encuentra. Ahí está, ok, se coloca el rollo en esta parte, se estira el filme, se va a encajar allá al fondo, das uno o dos disparos ya una vez que cierras la compuerta, y con ello ya va a estar listo, ya viene enredado el filme, listo para comenzar a tomar fotos. Ok, bueno, vamos a cambiarle aquí automático otra vez. En este caso no estoy seguro, bueno, sí trae temporizador, pensé que venía en botón, pero más bien es esto, este relojito que está aquí es temporizador, cuenta regresiva. Bueno, vamos entonces con lo que es automático. Vamos a hacer un disparo. Ok, ahí está, para que vean que la batería que estoy utilizando, como les dije, es marca original, de renombre y 100% nueva. Vamos a auxiliarnos aquí con la luz del móvil, supuestamente aquí en automático. Aquí le afecta mucho lo que es la luz, entonces si recibe mucha luz va a abrir y cerrar muy rápido. Okay. Ya por ejemplo aquí le hacemos un poco de sombra. Ahí mira. Ahí se escucha que se mantiene más segundos abierta. Ok, ahí se nota más. Y aquí ya es más rápido la apertura y el cierre. Ok, si le lanzamos la luz del móvil es todavía más rápido. Ok, así. Ok, vamos a hacer unas capturas supuestamente con el flash. Venga. 1, 2, ahí ya está cargándolo rápido. Y otra vez. Y otra vez. Ok, y otra vez. Listo. Ok. Una pila cuando está bien, pero súper bien de su carga, que está al máximo, luego lo identificas en el sonido, cómo zumba el motor, cómo se desempeña la cámara, se pone brava la cámara, ok. Entonces ahí esa es la clave para que esté funcionando muy bien tu cámara. Ok, vamos a ir entonces con lo que es el modo manual. El modo manual, les había dicho el modo bulbo. Bueno, este es en la velocidad de 1000, que es lo más rápido. Realmente aquí no importa tanto la luz. Miren, le estoy tapando todo prácticamente, y en el puro sonido escuchamos que es lo mismo, con o sin luz. De todos modos va a ser la misma velocidad, porque estamos en modo manual y uno la está ya configurando desde aquí. Ok, entonces de 1000 vamos a ir ahora hasta 20, que es mucho más lento. Ok, vamos a bajarlo más todavía. A ver, vamos a bajarlo más. 3. Ahí está, mira. Ok. Está.
número 6. Lo voy a subir hasta el 15. Ok. Y en este caso lo voy a dejar en número 2 otra vez. Ok. Vamos a irnos hasta lo que es bulbo. Bueno, vamos a hacer... A ver, me parece que son 2 segundos. 1, 2. Ajá, exactamente. 1, 2. Y aquí está, 2 segundos. Vamos a aumentarle, a ver, 6 segundos. A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ajá. Otra vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muy bien. Ahora sí vamos a ir a lo que es bulbo. A ver, esto para acá. Ahí está, bulbo. Ok. Bulbo, mientras tú mantengas presionado el botón del disparador, el espejo se va a mantener hacia arriba, es decir, va a estar despejado para que pueda capturar la imagen, y hasta que no lo sueltes, esto se cierra también. Ahí está, lo mantengo pulsado, suelto y se va a cerrar. Ok, otra vez. Listo. Ok, esto es modo bulbo. Ok, todo esto se hace en modo manual y tiene otros modos. Vamos a poner aquí la cuenta regresiva. A ver, vamos a ver en cuenta regresiva, a ver qué pasa aquí. Ok, mira, aquí también podemos manejar esto. A ver si nos da... Ok, ahí está la cuenta regresiva. Llega a 0 y va a tomar la foto. Listo, ok, muy suave. A ver, estaba buscando a ver si el tiempo lo podemos modificar en la cuenta regresiva, aquí en modo cuenta regresiva, pero me parece que no lo puedo cambiar. Tal vez a lo mejor sí se puede, pero no estoy seguro cómo hacerlo. ¿Ok? Aquí son otros modos ya preajustados, de modos de capturas en movimiento, así como deportes, escenas de acción. Aquí más cosas de close-up, panorámico, modo, ¿qué es? Retrato, personas. Ok, pero bueno, vamos a volver otra vez a cuenta regresiva y esta vez la vamos a hacer pero con flash. Ok, venga. Listo. Ok, esto está muy suave porque escuchamos el pitido, y aparte de que aquí en la pantalla, bueno, para el fotógrafo está viendo cuánto tiempo queda a través del sonido. Ahí es cuando ya sabemos que ya viene el disparo. Okay. Vamos a apagarlo. Listo, allá está sin información, no pasa nada porque está apagada. Ok, entonces está muy suave este sistema porque la secuencia, el patrón de pitidos que emite la cámara nos permite saber cuándo está ya próximo a hacer la captura. Ok, entonces por esa cuestión está muy bien. Bien, entonces vamos a extraer la pila. Ya por último la extraemos. ¿Está? El tema de la pila, la batería es muy importante. Recuerden siempre que sea nueva, de marca reconocida, y en este caso es litio. Okay. Hay algunas marcas que manejan baterías especialmente para fotografía, también son muy buenas. Entonces es muy importante. Esa pila tiene muy poco que la acabo de comprar, prácticamente no la uso porque no hay muchos equipos como este que la requieran. De pronto sí salen, pero ahorita ya no me ha tocado encontrar
equipos de cámara que lo requieran. Entonces está nueva, tengo otra todavía ahí de reserva, y pues es muy importante esa cuestión. Ok, bueno, el número de serie de este cuerpo de cámara vamos a mostrar aquí, con terminación en 073. Ok, fabricada en Japón, para que vean que este video realmente sí coincide con la publicación del equipo. Y así como lo vieron, pues ya está funcionando perfecto. Su correa está muy suave, es la original también de Canon. Tiene la otra bando que dice EOS. Ok, y pues ya solamente será cuestión de conseguir el lente correcto para poder que ya tengas la cámara completa y ya poder hacer tomas. Ok, bien, pues ahora sí llegamos al final de este video. Espero les haya sido de utilidad. Si es así, por favor apoyen con un like, compartan el video, comenten, suscríbanse para no perderse lo que es este tipo de videos, más videos que estamos subiendo constantemente aquí al canal. Y bueno, también los invito a que visiten nuestra tienda en línea, así como nuestra página de Instagram. Ambos están en la descripción. Entren a la descripción, ahí van a encontrar los enlaces directos a cada una de ellas. Y pues bueno, si les interesa lo que es este y más productos, pueden visitar la tienda y con mucho gusto ahí los atendemos. Ok, bueno, pues sin más, yo soy Gus Walker. Muchas gracias por su atención. Les deseo que tengan un excelente día y nos vemos hasta la próxima. Saludos a todos. Bye bye.